Hola, buenas a la gente que os vais conectando. Ahora en breve entrará también Patricia. Hola Ah, Dani, ¿qué tal? bien, ¿cómo estás? Bien. Sí, vamos Me esperando alegro. ni que sea algunos segunditos más, ¿no? Van Sí, sí, entrando. sí, esperamos. Hemos sido muy puntuales. Bueno, ya está bien, ¿eh? El tema de venga, vamos a contradecir y vamos Sí, a no, no. rebelarnos. Un poco de rebelión el tema, ¿no? El tema igual ya, la energía Ya lo lleva. ya invita a que nos rebelemos. Sí, y tanto. Eh, bueno, veo que vais entrando. Buenas tardes a la gente que, que vais acudiendo, digamos, a la cita de este directo. Y bueno, nada, sin más, a las personas que lo veáis más tarde, en diferido, deciros que, bueno, cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacer, pues siempre será bienvenido. Y bueno, para quien no conozcáis a Patricia, Patricia, su cuenta es Mirada Integrativa Epogé. Os recomiendo muchísimo que acudáis a su cuenta y que, bueno, que hagáis un vistazo. La verdad es que es un lujo tanto a nivel estético como también las reflexiones que hace, así que os invito a que conozcáis su cuenta. Y pues esto, bueno, con Patricia es el segundo directo que hacemos y teníamos ganas de hablar de un tema que nos parece relevante por el hecho de que de alguna manera no solo es actual, sino que también creo que es necesario dentro del campo en el que nos movemos, que es el campo de pues, psicoterapéutico, crecimiento personal, espiritual, etcétera, pues bueno, hemos considerado que era necesario pues esto, poner un poco de orden y poner algunas ideas en voz alta para intentar pues bueno, abrir un poco de camino o de luz y de esta manera pues reflexionar en voz alta con la gente que nos escuche bueno, que quiera también compartir su reflexión, su sentir, si así lo quiere, desea. Y bueno, también decir que respecto al pensamiento positivo, es, digamos, es un tema amplio, es un tema complejo y que a la vez es un tema también pues que hemos considerado que, bueno, cuando estás en un proceso de crecimiento y bueno, pues en el sentido pues tanto espiritual como a nivel terapéutico, etcétera, pues hemos considerado que esto, ¿no? Que sería bueno dar un enfoque algo más abierto, ¿no? A lo que normalmente se propugna como si fuese una solución al uso y como una cosa pues fácil y así, ¿no? Así que bueno, aquí estamos. Patricia. Aquí estamos, sí. Bueno, una de las cosas que, ¿no? que también comentamos, ¿no? acerca del pensamiento positivo es que ha sido muchas veces, o por lo menos lo que a mí me ha llegado, ¿no? La vía de entrada, ¿no? a lo que es algún tipo de proceso terapéutico, ¿no? o de autoconciencia. O sea, hubo un momento en el que, ¿no? a raíz de la ley de la atracción, del secreto, de libros así, se abrió como una puerta. Entonces muchísimas personas han llegado, ¿no? a según qué caminos a través de esta puerta. Entonces me parecía importante porque esto es algo que lo he vivenciado, ¿no? A través de clientes, ¿no? y de personas a mi alrededor. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento, ¿no? Que entró y de repente, ¿no? Pues mucha gente pasó, ¿no? Por esa vía.
y demás. Entonces, recoger eso, ¿no? Lo primero como punto de partida de reflexión. Entonces, bueno, si quieres ir añadiendo, vamos. Sí, sí, claro, no, exacto, ¿no? O sea, si lo marcamos un poco más a nivel, pues, en línea cronológicamente, ¿no? Pues sí que podríamos hablar de, sobre todo a mediados de los años del siglo pasado, de los años 60, ¿no? Cuando aparece, digamos, toda la corriente más, con el movimiento New Age o con el movimiento más, propiamente más hippie, ¿no? Para decirlo así, en el que se empieza a establecer, pues, una mirada como de la nueva era, ¿no? De la era de Acuario, etcétera, y empiezan a aparecer, pues, digamos, este tipo bueno, de ideas, ¿no? En que, sobre todo, bueno, no recuerdo el momento exacto, pero sí que empiezan a aparecer unos libros, ¿no? Como muy concretos en los que se hace hincapié, pues, en esto, ¿no? En el pensamiento más como teosófico, ¿no? A toda la corriente teosófica de Blavatsky y de Alice Bailey, etcétera. Y entonces, bueno, llega el momento este en el que dices como de eclosión con El Secreto, con este tipo de lectura, en el que se pone como mucho énfasis, ¿no? En el hecho de que, de alguna manera, tal como piensas es también tal como finalmente, de alguna manera, pues finalmente es como que acabas creando, ¿no? Lo que en tu mente, digamos, procesas o piensas o proyectas, ¿no? Claro, a Y mí bueno, me dime, parece dime. curioso, ¿no? Lo que te comentaba antes, ¿no? De justo el año, ¿no? Que salió el libro, ¿no? 2006 y desde entonces, ¿no? Todo lo que ha ido proliferando y a pesar de que ahora ha habido como un contramovimiento, a mi parecer o a mi sentir, más en la sombra, como respuesta a este 2006 en el que se abrió, porque sí siento también que paralelamente en los últimos años el concepto de la sombra, el trabajo con la sombra ha ido como creciendo como a respuesta a Mm, eso, ¿no? mm, Entonces, me parece importante también como hacer la investigación, ¿no? Cuando estaba mirando quién escribió el libro, como te comentaba, ¿no? Como hacer hincapié que bueno, la persona que lo escribió venía del mundo de la producción de la televisión, todo el tema del mass media, y eso también me conectaba mucho con muchos momentos que estamos viviendo ahora. Y es muy mm, importante, nosotros siempre recordamos, tanto tú como yo, ahí tenemos como una mirada que converge, ¿no? Que es la importancia de la tradición. Claro, cuando estaba leyendo estos días y pensaba, ostras, ¿no? Quién lo mm, había escrito, pensaba, ¿y dónde está la tradición? A pesar que, como tú lo dices, ¿no? En los años 60, incluso antes, ya había tratados y, bueno, ya había esta idea, ¿no? De que mm, con el pensamiento creamos la claro. realidad. Mm, Pero, de mm, alguna forma, la destilación, ¿no? Y de la forma en que se ha vendido, que tampoco es, digamos, la tradición, sino al final en la mm. versión desde el consumismo, ¿no? Me Claro, parecía también claro. como... Mm, ujú. Claro, esta idea tan posmoderna, ¿no? De la idea de que, bueno, de que es vendible, ¿no? Es muy rentable, ¿no? De hecho, la espiritualidad hoy día mueve, pues yo qué diré, ¿no? Pues masas, mueve cantidad de gente en tanto, pues, tanto por retiros como por cursos, como por cualquier tipo de cosa que, por lo tanto, es muy rentable, ¿no? Pero yo creo que la diferencia aquí, y es importante remarcar esto, es que cuando hablamos de tradición, hablamos de que en el marco de la tradición ya hay unos parámetros que establecen, digamos, los límites, ¿no? De lo que es espiritual o de lo que es el camino espiritual, de lo que no lo es, ¿no? Yo creo que Ujú, aquí también se debería hacer hincapié en algo que no, bueno, creo que no se profundiza demasiado, que es en el hecho de que el camino espiritual, primero de todo, no es para todo el mundo. No es algo que todo el mundo pueda transitar. O sea, una cosa es que queramos, ¿no? Que lo queramos transitar, que suene bien, ¿no? Claro, de alguna manera estamos hablando de lo más puro, de lo más nuclear, ¿no? Del ser humano. Pero por otro lado, está también el peligro, ¿no? O sea, y en esto la tradición hace mucho hincapié, ¿no? En el hecho de que el camino no está exento de peligros y por lo tanto transitar pues la sombra, transitar aspectos luminosos, ¿no? Del ser, ¿no? Que de pronto es como, wow, ¿no? Son abismos, ¿no? También internos. mm. Mm, Es interesante porque ahí no sé si lo conoces a Jorge Ariza,
que es es especial, ¿no? Vale. Entonces, él cuando habla de la tradición, ¿no? Aparte de, siempre dice, ¿no? La tradición es lo que siempre ha estado, ¿no? Lo que tirando del hilo de alguna forma, ¿no? De mil velos, él siempre lo nombra así, ¿no? Y que es tan importante para no desorientarnos. Entonces, me parece importante, sin alargarnos, ¿no? Porque tú y yo podríamos estar aquí en lo de la tradición, pero me parece importante remarcarlo porque todavía muchas personas que cuando reciben el término de tradición no saben muy bien a qué nos referimos. Aquí que puede sonar como algo muy carca, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, La gente lo vive conservador, como, sí, sí, sí. claro, o sea, hay como ¿no? Como una connotación negativa y en cambio es, ¿no? Como lo que siempre ha estado y lo que siempre va a estar, ¿no? Y cuando tiramos del hilo de muchas, ¿no? De lo que hablamos de la espiritualidad, es que ya está allí, o sea, quiere decir, no es algo que esté ahora saliendo, emergiendo nuevo, ¿no? Entonces me parece importante también como abrir este paréntesis, ¿no? Luego una de las cosas que también me parecía interesante con el tema de que creamos, ¿no? Nuestra realidad, es que al final hay poco énfasis en el tema del lenguaje. Una de las preguntas que, ¿no? ¿Dónde ponemos la ecuación del lenguaje? Sí que por lo poco que he podido, ¿no? Estos días un poco por encima, porque ya es algo que tampoco me resonaba, ¿no? En su momento, hay como algún tipo de formulación de cómo poder crear, ¿no? Esa realidad, pero en sí en el lenguaje no hay un énfasis. Eso a mí me chirriaba ya de entrada, porque es como, bueno, el pensamiento también se estructura a través del lenguaje, ¿no? Claro, Y había como poco a poco acurat, no sé cómo en sí, castellano, ¿cómo sí, sería? ahora no me sale. Poco fino, ¿sabes? En Poco cambio, o fino. sea, poca importancia en cómo articulamos, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esta modernidad líquida y con que al final todo, ¿no? La información fluye y cada vez le damos menos importancia, entonces había ahí como el concepto este de si hay no me saldrá en castellano, pero si el lenguaje es poco fino, entonces ¿desde dónde creamos esa realidad? Porque el lenguaje también la crea, ¿no? O sea, había como empezaba a entrar en esa onda y había muchas cosas Claro, que se claro. contradecían. Sí, sí, totalmente. Me ha venido, cuando has hablado del lenguaje, me han venido pues, estas dos tradiciones, ¿no? Que es la judía por un lado y la judeocristiana, vaya, y la hindú, ¿no? Y las dos hacen referencia digamos, en sus libros, en la Biblia, en el caso de la judeocristiana, y en la hindú, pues no te sabría decir pues si en el Samad Bhagavatam, bueno, no sé exactamente, ¿no? Pero se hace referencia, pues, como que en el principio hubo la palabra, ¿no? O sea, la palabra a través, digamos, de la palabra crea, ¿no? La conciencia divina, ¿no? Y me venía esta idea, ¿no? Bueno, las fórmulas que se utilizan en la tradición, ¿no? Desde el amén, por ejemplo, al om, a distintas, ¿no? Y cómo la palabra, claro, cuando la palabra es sagrada, ¿no? O sea, cuando la palabra está, digamos, en consonancia con el pensamiento, con el sentimiento y con la acción, ¿no? Con el cuerpo, estamos ahí, pues, estableciendo, digamos, como una vía, ¿no? de creatividad o de creación, ¿no? Pero, claro, yo simplemente soy como el mensajero, ¿no? No soy el mensaje, ¿no? No me otorgo esta capacidad, digamos, de estar por encima de Dios, ¿no? O de la divinidad, digamos, como queramos, ¿no? Total, sí, sí. Bueno, sí, sí. Otra de las cosas que me parecía curioso también, ¿no? Ahora recogías con lo de la era de Acuario, ¿no? Pero ahora recojo mucho como el tema pisciano también, ¿no? La energía Piscis, que también, ¿no? Se conecta mucho con la espiritualidad. Y al final ese libro también salía en un momento en el que Nodo Norte era Piscis, entendiendo el Virgo como nodo sur, ¿no? Y desde mi mirada, desde la astrología, ¿no? Simplemente una pincelada, pero es curioso también porque muchísimas gentes no dicen como que el nodo sur se ha de desechar, como que tampoco, ¿no? Y mi modo de Sí. entender también se tiene que integrar, ¿no? Entonces me parecía curioso que ese libro estudiara nodo norte pisciano, ¿no? Y que al final para mí la energía Piscis es una energía muy elevada, es muy espiritual, pero a la vez también es muy escapista, es muy de las gafas de color de rosa, ¿no? Y como ese eje de pedía, ¿no? Pedía también una integración de lo virginiano, que es lo del cuerpo, que ya entraremos, ¿no? Lo de la espiritualidad encarnada, pero también es una energía sí, es una energía que pide crítica, pide mirada crítica, Virgo también, o sea, cualquiera que entienda esa energía, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se integró este positivismo, ¿no? Este libro, y hablo de este libro porque mucha gente, claro, no viene de la tradición, vienen de No. estos libros. Ahí está el tema. Y gente que puede estar aquí escuchándonos dirá, sí, sí,
¿no? Venía de allí y ha habido mucho desencanto allí, porque realmente, claro, ¿no? Claro. Se está vendiendo, volvemos a lo mismo, ¿no? Algo que no, ¿no? Claro. Hmm, ¿Cómo ordenar esto, no? O sea, sí. Claro, el hecho de que, digamos, o sea, para ponerlo así en un contexto, ¿no? Los maestros y las maestras digamos, de tradiciones, ¿no? De cada cual en su contexto, lo que hacen es constantemente estar remitiéndose a la propia tradición, ¿no? Y en este remitirse, o sea, actualizan y reactualizan, digamos, la tradición para hacerla, digamos, acorde al momento que se vive, ¿no? Con lo cual, esto que nosotros, Salvador Paniker, ¿no? Que como referencia, ¿no? Pues que decía, ¿no? Es algo retroprogresivo, ¿no? Es decir, es echar la mirada hacia atrás para a la vez seguir adelante el camino, ¿no? O sea, entonces, es como, ¿qué recojo yo? ¿Qué me dicen, ¿no? A hombros de gigantes, ¿no? O sea, me subo y ¿qué recojo yo de lo que me transmiten para yo seguir el camino, ¿no? Y entonces, bueno, Totalmente. me parece que, bueno, como idea así como también importante, ¿no? Lo que decías, el hecho de que el cuerpo no se desecha en la tradición, sino al contrario, ¿no? El cuerpo está siempre presente, o sea, el cuerpo es algo que es el vehículo y es donde encarnamos el mensaje, ¿no? Totalmente. Y yo quería, sobre todo, referenciar, vuelvo a lo de los libros, porque la cultura del positivismo, en general, está viniendo desde ahí y la gente es lo que sigue bebiendo ahora. Entonces, por mucho que haya una idea de que estamos integrando más la sombra, el mensaje que estamos dando actualmente sigue siendo. Hay un halo de todo ese positivismo que veníamos de la ley del secreto, la ley de la abundancia, la ley de... ¿no? Entonces me parece importante porque esta realidad sí me la sigo encontrando a día de hoy, ¿no? Entonces, interesante cómo es un concepto, ¿no? Y una idea que no nos permite como entrar en contacto con lo que es la insatisfacción y el dolor, y a la vez entrar en contacto con la insatisfacción y el dolor es lo que crea potencialmente esa capacidad de por lo menos tener la energía para poder cambiar algo, ¿no? Y cómo Claro. esas gafas de color de rosa de alguna forma imposibilitan la experiencia de esa insatisfacción. Claro. Entonces ahí también tenemos el Claro. elemento de, ¿sabes? Eso Sí, 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 claro, me parece como muy claro actualmente, ahora mismo. sí, de conectar, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante, ahora que estás señalando esto, es muy importante el hecho de hacer un proceso terapéutico real, ¿no? Un proceso en el que Total. te lleve justamente a entrar en contacto con esa parte luminosa de la sombra, ¿no? En el hecho de poder transitar, ¿no? Pues la rabia, el dolor, la frustración, la tristeza, ¿no? Que son, digamos, emociones o tránsitos que intentamos desechar, ¿no? Como que esto no es real, o sea, no es espiritual, ¿no? Y entonces es Claro. como que te estás perdiendo una parte de ti, ¿no? Que, bueno, Jung, no sé en qué momento, en qué libro lo dice, ¿no? Pero dijo que nos pasamos media vida, más o menos hasta los 40, pues construyendo nuestro ego, pero luego preparándonos, o sea, deberíamos hacer el proceso inverso, ¿no? Preparándonos para la muerte y, por lo tanto, sacando, digamos, todo lo que no es esencial, lo que no es real, ¿no? Bueno, Totalmente. la buena muerte, ¿no? También, para llegar a ese punto, To- ¿no? Totalmente. Por eso que es como, son muy, imposibilitan, ¿no? Es como que hay una contradicción. O sea, yo quiero trabajarme, ¿no? Porque además lo venden como autoayuda, que también es Mm, como, también me rechina un poco raro, porque bueno, aquí venimos como a mm, conocernos, el tema de la autoayuda, también ¿no? Como un énfasis mucho en el individualismo, como si te puedes ayudar solo. En realidad somos espejos, es muy difícil que sin el otro el mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que se mm. despliega a partir de ahí, ¿no? Pero me parecía importante todo como recoger, porque claro, de entrada es como, a ver, me quiero conocer, ¿no? Pero a la vez no me permite la experiencia que puede dar ese proceso transformativo, ¿no? O sea, la Claro. experiencia como la experiencia de ir al encuentro de lo que es. O sea, como poder tener Exacto. la experiencia, o sea, la experiencia transformadora es que sin el contacto con esa experiencia, aunque sea dolorosa, aunque sea insatisfactoria, aunque sea displacentera, es Sí, ese sí. contacto. Entonces, claro, es una mirada que completamente te saca de ese lugar poderoso. O sea, ahí está Súper el poder y te poderoso. saca. Entonces, claro, muchísimas personas, ¿no? Y claro, pensando que inician un camino,
en realidad no inician ningún camino, ¿no? Y luego también me venía muy a la idea, pues claro, todo el tema del concepto de la felicidad, pues qué es la felicidad, qué es el bienestar. Claro, si vamos también a la tradición, miramos Grecia, ¿no? Conceptos de eudaimonía, claramente siempre estaba ligado con una ética. O sea, siempre había o sea, todo el tema ético estaba allí, ¿no? Y la felicidad no se entendía como felicidad, digamos, desde el hedonismo. O sea, era un concepto y que al final se articulaba. Que esto es algo, y perdona, pero claro. desde el consumo, ¿no? Que esto es algo añadido posmoderno total, ¿no? Claro, entonces, claro, es como, a ver, ¿qué tipo de felicidad estamos, o sea, en qué nos estamos, o sea, quiere decir que claramente es modernidad líquida, claramente estamos en Bauman, o sea, es eso, ¿no? Bauman. Entonces, claro, me parecía interesante, ¿no? Porque decías, ¿dónde está el hilo ético, ¿no? O sea, antes en la sociedad, ¿no? Para sentirte bien, para esa búsqueda, también tenía que ver con el tema de la virtud, el arete, el carácter, ¿no? Y además tenía que ver con también el punto medio, no sé, ¿no? Como un montón de cosas. Sí. El justo término medio entre dos actitudes de extremos, o sea, era muy interesante para la mayoría digamos, ¿sabes? Bueno, es que claro, de la mayoría de la población. Yo me pregunto, ¿qué pasa para, por ejemplo, y ahora voy a intervenir desde la mirada de los caracteres, pero ¿qué pasa? Los caracteres que no funciona para que nos entendamos todos, ¿no? Los que estamos aquí. Digamos que la ley de la atracción no funciona. Porque claro, hay caracteres que lo utilizan más que otros. Curiosamente, los caracteres que lo utilizan más tienen una dificultad a ir hacia el dolor. O sea, por lo tanto, no hay una verdad encarnada universal, sino que solo sirve para una minoría que seguramente hay más dificultad para ir al dolor, por lo tanto, me adhiero a la facilidad que además haré 4 cosas y llegará a la abundancia. Entonces, claro, esto a mí, como pregunta, me parece muy interesante. Claro, ¿qué pasa, no? Con las personas que no les funciona y qué pasa en el concepto de la responsabilidad, ¿no? Porque entonces, si todos creamos todos, desde esta mirada, desde estos libros, ¿por qué no dan respuesta a lo que está pasando? No dan respuesta a las guerras, ¿no? No dan respuesta ¿no? En cualquier caso, si tienes una enfermedad, te la creas tú. Pero es que entonces tú también creas la enfermedad de tu padre. O sea, ojo, que también estás matando al otro. Y allí nadie dice nada. O sea, claro, hay un montón de respuestas que uno, ¿no? Si entra en todo eso, pues, o por lo menos yo, no hay respuesta, ¿no? Es como que entras allí y dices, ¿dónde está la autorresponsabilidad? O sea, es que estamos entrando en un lugar muy narcisista, muy peligroso, que es súper contrario a lo que es el camino, digamos, de autoconocimiento, por lo menos, ¿no? Y ya para parar con la arrancada, ¿no? Pero me parece muy interesante también qué nos está pasando con el concepto del no. O sea, qué bueno. todo es el sí. ¿Me explico? Yo pido, yo sí, soy abundante, yo sí, sí, no, porque entramos mucho en la vibración del sí. Pero ¿qué pasa qué pasa con el no? Y el no entendido como límite hacia otra persona. El no entendido desde la vida. A veces la vida te pone un no. Y el no es un espacio... Y el no es un espacio de maduración. El no es un espacio de maduración. Para encajar un no hay que estar maduro. Y maduro entendido también, o sea, claro, quitarnos desde la etapa infantil del sí a todo. O sea, no sé, hay como muchas cuestiones alrededor de todo eso que lo he estado pensando, ¿no? Y digo, hostia, es muy fuerte, ¿no? ¿Qué nos pasa con eso y con la humildad de aceptar un no? Es que, claro, y ahí entramos, pues eso, ¿no? Vuelvo a recoger el tema de la felicidad entendida, pues eso, desde el hedonismo y desde un valor completamente instrumental. Completamente instrumental. Entonces, totalmente. Claro, ahí donde está la profundidad y la consistencia, ¿no? Me encanta, bueno, me vienen pero... No, adelante, dale. Me vienen 4 cosas. La primera, empezando por esto último que decías, ¿no? Me viene la experiencia de grandes maestros, ¿no? Con la enfermedad, ¿no? Ramana Maharshi, por ejemplo, Krishnamurti, que murieron de cáncer, ¿no? Entonces, los discípulos, ¿no? Que se acercaban decían, no sé, pues a Ramana, ¿no? Le decía, pues tú con tu poder, ¿no? O sea, con tu presencia, ¿no? Con tu vibración y tal, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? Que no te sanas, ¿no? ¿Por qué no utiliza Bhagavan, ¿no? La capacidad, ¿no? De autosanarse, ¿no? Y Maharshi, ¿no? Decía, es que todo está bien, ¿no? O sea, la vida aquí tiene un principio y tiene un final y nosotros transitamos, pero, claro, quien se establece digamos, en la conciencia, ¿no? Divina,
pues entiende que para qué luchar, ¿no? O sea, para qué oponerse, digamos, al tránsito, ¿no? Y por lo tanto, esta aceptación, ¿no? ¿no? De la limitación, Totalmente, ¿no? Del cronos, ¿no? totalmente, Luego, por otro totalmente. lado, me venía también la idea de, en la Edad Media, con el cuadro este de Durero, ¿no? De la melancolía, ¿no? Que se tenía muy en cuenta a Saturno, ¿no? O sea, la experiencia de Saturnina, ¿no? O sea, la experiencia de que Saturno, con sus límites, con su, digamos, con su hoz, ¿no? Con su guadaña, tenía la capacidad pues esto, ¿no? De pronto te da la vida, pero de pronto también te la quita, ¿no? Entonces, era como una experiencia de la melancolía a través de, pues esto, de la experiencia humana como algo integrado, como algo que se podía, digamos, transitar, ¿no? Y Sí, luego total, también con total. esto del poder, ¿no? Y el hecho de entrar en contacto con el aspecto luminoso de la vida, ¿no? También me venía el Plutón, ¿no? O sea, el Hades, ¿no? La experiencia de entrar, ¿no? Y de encontrarte, pues, al cerebero, ¿no? Al cáncer cerebero, el hecho de pagar, ¿no? Por eso a los muertos se les ponía la moneda debajo de Sí, la lengua, ¿no? Para que cuando llegasen al Hades, pues, pudiesen pagar el tránsito, ¿no? Exacto, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, Plutón también relacionado con el poder, ¿no? Con la capacidad de entrar en contacto con esto, pues claro, evidentemente es doloroso, etcétera, pero te da la capacidad de renacer, ¿no? Y de aquí también el mito de Perséfone, etcétera, y por lo tanto de establecerte con una mirada mucho más profunda de la vida, ¿no? Totalmente. Pero claro, si te fijas, por ejemplo, ahora a mí me ha parecido muy curioso las sincronías, ¿no? Decía lo del libro Nodo Norte en Piscis. Por ejemplo, estas semanas, ¿no? Los últimos meses hemos tenido como mucho, y lo ato un momento porque me las has puesto a huevo, ¿no? Con la astrología, hemos tenido mucho ajo con el tema plutoniano. Y de hecho, ahora justo, ¿no? Venus-Marte entrará en Acuario, pero hemos tenido conjunción a Plutón y Plutón ha estado muy presente. Y si te Ujú. fijas, justo, ¿no? Luna nueva en Piscis, o sea, lo pisciano ha cubierto todo, o por lo menos Ujú. lo que yo veo en las redes, ¿no? Y volvemos a hablar del tema de, lo siento, el tema de la liquidez de Bauman, que lo plutoniano pasa muy de refilón. O Muy de sea, refilón. Ujú. todo es me conecto, el portal, o sea, me conecto, que no es decir un no, al final estamos, ¿no? Desde esta mirada integrado, pero me conecto con el perdón, con toda la energía, pero ¿dónde está lo plutoniano? Porque sigue estando, o sea, hasta el día de hoy, que ahora Bueno, empezaremos a salir, ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a nivel social, como sociedad, que seguimos sin querer ver muchas cosas? O sea, quiero decir, no solo ya si ujú. la ley de la atracción o no, por mucho que a lo mejor decimos, no, no, sí, va cada vez más la sombra, ¿no? Yo sigo apostando de que realmente ha habido una respuesta a eso y también es verdad que cada vez más visibilidad digamos, de lo que quizás no vende tanto y que no es tan Solo un el apunte. positivismo, la cultura feliz, ¿vale? Solo, Pero aún perdón, así, solo con esto, sí, solo un apunte, con esto de Plutón, solo sí, hace pensar en lo que es, solo hace falta pensar en lo que está sucediendo en el este, ¿no? O sea, con toda Ucrania, totalmente, ¿no? O sea, ahí tenemos totalmente. Plutón. ¿Mm? Totalmente, pero por ejemplo, lo que yo recibo muchas veces, o sea, estas semanas observando, es mucho ahora mismo el cristiano. Viene la luna nueva en Piscis, la conexión de las almas, quiero decir que a lo que Ujú. seguimos, o sea, que aunque, que Sí, aunque, sí. que aunque no lo queramos, lo que me sigue llegando es eso. Y yo si un día hablo de tristeza y de algo más, tengo menos respuesta que si un día yo me pongo a Claro. hablar de algo positivo. A lo que me refiero que es que aunque estemos integrando más y cada vez la conciencia más de, vale, ¿qué está pasando con esta cultura del positivismo? Hoy en día seguimos vendiendo porque es lo que sigue vendiendo. Claro. Porque vende Ujú. eso. Porque tú trata de vender un curso de ir al infierno. A ver quién te compra. ¿Me explico? Claro, y ahí Sí. encontrarás, y ahí está me explico, el poder y todo lo que estamos hablando. Entonces, Ujú. quiero decir que a nivel teórico, a nivel dialéctico, está muy Ujú. bien, pero que creo que aún, por eso es importante, creía, ¿no? También este directo, decir es que Ujú. en lo real, en la experiencia palpable, don't worry, Vamos be happy. Quiero transitando, claro, decir, claro, o sea, que claro. la Vamos. mayoría de Ujú. mensajes en las redes, la Ujú. mayoría siguen siendo desde un lugar muy desde el positivismo y desde la ley de la atracción, la ley del secreto y desde este lugar actualmente no trascendido. O sea, No entonces trascendido creo que es... y por otro lado también yo creo que la cuestión también que se está vendiendo como algo espiritual, algo que es Totalmente. ¿no? El hecho de que,
claro, todo esto llega así a grandes rasgos, ¿no? Llega con la idea esta positivista del siglo XIX, con Comte, ¿no? Con esta idea de que ya llegamos al final del progreso, al final, digamos, y con la ciencia ya llegamos pues a esta vamos, super expansión del buenismo, de la abundancia, ¿no? Sin fin, etcétera, ¿no? Claro, entonces se liga todo esto, este mensaje positivista se liga también con la ciencia cuántica, ¿no? O sea, como con esta idea de que claro, estamos creando, a través también de la neurociencia, ¿no? Estamos creando una realidad que es, claro, bajo mi punto de vista, hasta donde yo conozco y he estudiado la ciencia cuántica, la física cuántica, y hace muchos años que la estudio, ¿no? O sea, digamos que seguimos moviéndonos en un binarismo cuando en realidad la física cuántica es mucho más compleja. O sea, o sea, es como que cogemos solo al hilo de lo que nos interesa, pero nos olvidamos... Totalmente. Entonces, claro, es una idea muy capitalista, o sea, muy rentable, y entonces, claro, a partir de aquí, pues vienen grandes decepciones, ¿no? Porque la vida, pues no vamos a hablar ahora de astrología propiamente, pero el primer retorno de Saturno, cuando Plutón te hace cuadratura con tu Plutón natal, o etcétera, 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 ¿no? Llegan momentos en la vida que son auténticas iniciaciones, ¿no? Del alma, y de esto es como que no se acaba de hablar porque tampoco no se sabe cómo articular, ¿no? Y ahí Exactamente, exactamente, porque yo creo que uno de los males también, digamos, de la modernidad líquida, ¿no? Es que hay este poco enfoque hacia la profundidad y hacia al pensamiento reflexivo. O sea, estamos mucho, o sea, incluso podríamos hablar del arquetipo de la búsqueda, pero es que ahora ya no es búsqueda, ahora es picoteo. ¿Me explico? O sea, claro, está todo... Muy buena. Claro. Muy buena. Entonces sí, está todo tan distorsionado que ahora ya es el ojear. El meleo de esto, cojo un eslogan y demás. Entonces, claro, la importancia de crear espacios críticos tampoco está. Podemos, hay el ideal, ¿no? Y bueno, está y no está. Pero claro, que a nivel, digamos, de masa, no es lo que más promueve justamente todo, digamos, la liquidez. Es justamente todo lo contrario. Claro, es todo lo contrario, ¿no? Es la discontinuidad, es ahora esto y lo otro. O sea, no. Y entonces ahí, pues lo que dices tú, muchas personas que llegan, ¿no? Con mucha decepción, que quizás habían puesto, ¿no? Mucha fe en este tipo de, ¿no? Y luego, pues igual pasan por una experiencia, como retomando, ¿no? Con el tema transformativo, ¿no? De la categoría de experiencia, ¿no? Y de repente se dan cuenta que nada que ver, ¿no? Que esto de estar todo el día visualizando, que es otra que ya me conoces, ¿no? Claro, visualizando, que ya es, o sea, poner la imagen fuera. O sea, que viene de Imago, que Imago es copia, además, o sea... Sí. Claro, a mí esto a mí me genera como un clac, ¿no? Como, hostia, no acabo de entender, ¿no? Esto de visualizar, ¿no? Y si el adentro y el afuera, en realidad muchísima gente entonces visualizará o sea... Claro, o sea, hay mucha pregunta, ¿no? Con todo este tema, ¿no? No invita tampoco. Yo siempre, bueno, te lo he comentado, ¿no? Yo siempre digo, visionar me parece más acertado en el sentido que por lo menos conecta con la visión, ¿no? O sea, con la acción de ver o algo, una mirada interna. Que Jung también hablaba de esta visionar hacia adentro y luego ya, ¿no? Hacia afuera. Pero claro, lo de o sea, visualizar es, claro, desde la proyección me parece como wow, ¿no? ¿Qué nos están vendiendo? Esto que estás diciendo me encanta, ¿no? Porque, claro, es justamente descentrarte, ¿no? O sea, es sacarte de tu centro, ¿no? Entonces... Totalmente. Claro, fijémonos ¿no? Si hablamos de chakras, ¿no? Y de centros, por lo tanto, ¿no? En los que nos podemos mover, ¿no? A nivel energético y tal. Claro, si utilizamos Ajna Chakra, ¿no? Que es el tercer ojo, en visionar desde aquí, o sea, esta capacidad que tenemos... Claro, ¿cuándo en la tradición, ¿no? O sea, ¿cuándo se realiza este momento, ¿no? Es justamente cuando, digamos, podemos tener integrados los distintos chakras, o sea, los inferiores, ¿no? Y entonces es a partir de este momento que claro, que sí que puedes, digamos, crear, ¿no? O sea, puedes, pero justamente siempre desde este centro, ¿no? Desde este enraizamiento, ¿no? Que aquí podemos también hablar de la cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo como vehículo, como encarnación de lo real, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo creo que lo de la espiritualidad encarnada, bueno, los dos lo repetimos, ¿no? Al final, ¿cómo podemos olvidarnos de la dimensión corporal, ¿no? O sea, al final estaríamos una vez más creando una disociación. No quiero Total. decir que al final vemos a lo mismo que lo de la visualización, entonces estamos intentando como, ¿no? Abrazar, ¿no? Como un todo, Sí, como abrazar un todo. esto mismo, Y a la esto que vez, haces, y a ¿no? la vez si no integramos nuestra dimensión corporal, ¿no? Y la experiencia de lo que es lo corpóreo, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a estar creando una energía, ¿no? Disociada. Entonces ahí Disociada. Ujú. Y sí, y también en este aspecto también, digamos que, claro, entrar en el cuerpo es entrar también en el proceso de, pues no sé, pues del envejecimiento, entrar en el proceso del límite, ¿no? De algo que nos limita, ¿no? Y en la experiencia, por lo tanto, de las pulsiones también, ¿no? En los instintos, ¿no? Esto que decía Goya, ¿no? Que me gusta mucho, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Claro, o sea, Totalmente. si yo solo estoy en la mente, si solo me voy hacia la parte superior, es como que, ¿qué pasa, no? No sé, las necesidades más básicas, ¿no? Sí, pero creo que todavía ha hecho mucha mella esto de poner el espíritu, ¿no? La espiritualidad fuera. Mm, O sea, quiero decir que es sí, sí. como en lo cotidiano, ¿no? O sea, cuando hablamos de la dimensión espiritual, muchísima gente lo pone todavía fuera, ¿no? Como algo fuera lo que, Mm, ¿no? Y entonces, claro, es importante como ir como eso, ¿no? Reconociendo esta dimensión corporal, ¿no? Y mm, lo saco también del templo, ¿no? Que es nuestro cuerpo, ¿no? Y que al final facilitador de la experiencia es que, claro, si no estamos haciendo como movimientos muy extraños, muy extraño, sí, sí, claro. ¿no? Claro, Como realmente. y más nosotros que nos dedicamos, ¿no? Tanto tú como yo, nos dedicamos pues a la cuestión corporal, ¿no? A acompañar o poder, digamos, encauzar, ¿no? Desde lo corpóreo, pues toda una experiencia, pues esto, ¿no? De la rabia, el poder soltar y el poder transitar, ¿no? Claro, claro, claro. Es que sin esa dimensión desde el cuerpo, lo he visto también en procesos, ¿no? Claro, si no la integramos, ¿dónde queda, no? Ese transitar, ¿no? Lo que dices tú. Y bueno, me parece como muy importante que recuperemos, ¿no? Porque al final eso tampoco es nuevo. O sea, al final muchas veces también una de las cosas de la modernidad líquida es que también nos venden cosas nuevas como que es algo nuevo, ¿no? Y eso también es como una particularidad, ¿no? Como nuevo tal, nuevo, ¿no? Nuevo curso, nueva terapia, ¿no? Y al final, no, hay muchas cosas que no es nuevo para nada, ¿no? Como que hay Para nada, muchas, claro. que es lo que decimos, que bajo la premisa del consumismo, del capitalismo, ¿no? Del vaciar de sentido, de significado todo, vendemos Total. cosas nuevas, rápidamente hechas. Hacemos Sí, un pli, pli, sí. pli, pli, lo que te digo, el picoteo de aquí y de allá, te vendo una nueva teoría, ¿no? Y claro, los que estamos, ¿no? Y que seguimos un Mm, camino y un compromiso, sobre todo, la palabra compromiso me parece importante en el tema súper del camino, importante. ¿no? Claro, Porque muchas veces yo me encuentro, ¿no? Claro, como es que es un compromiso interno, quiero decir, eso es lo totalmente, primero. Es decir, si no totalmente. hay compromiso interno con el camino, Es muy ¿sabes? difícil transitarlo porque es que llega un momento en el que dices, bueno, no sé por dónde tirar, o sea, ¿no? Las pruebas del alma, es que claro, esto Totalmente, no es cualquier cosa, total. ¿no? Sino que son momentos en los que existencialmente, ¿no? O sea, tu vida ves que es todo resbaladizo, ¿no? Entonces es como, ¿a dónde me cojo, ¿no? Claro, si solo estoy en lo superficial, si solo estoy digamos, en el éxito, ¿no? También, otro concepto, ¿no? Que se vende muchísimo, ¿no? En ser exitoso, ¿no? El ser, digamos, prototipo, ¿no? La exaltación del ego, ¿no? Claro, si solo estoy en eso, claro, es como que, wow, ¿dónde queda lo profundo? Y por lo tanto, ¿dónde están mis raíces, ¿no? Me viene esta Totalmente. idea de esta frase, ¿no? Que dice la tradición, ¿no? De Jesús, ¿no? De construir sobre la roca, ¿no? O sea, construir sobre algo firme, ¿no? Y por lo tanto no fuera, sino es algo interno, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pero bueno, al final, claro, la idea de la roca, claro, ahora me viene como claro, la idea de lo sólido, ¿no? En contraposición de lo líquido. De lo Entonces, claro, líquido, claro. anima a muchas personas que si no conocen a Bauman, ¿no? Que puede ser o no, que Pero es lean a que, Bauman, ¿no? Porque al exacto. final es como ahora mismo, o sea, ya, ¿no? En su momento, creo que acuñó el término final de los 80, pero es que ahora mismo realmente estamos en esto, en las Inmersos, ¿no? relaciones, en el amor, ¿no? En todo, ¿no? Y entonces, claro, ahí te das cuenta realmente, ¿no? Y bueno, vuelvo a lo de la experiencia de la decepción, ¿no? Muchísimas personas buscando, ¿no? Ese lugar, ¿no? De acogida, de sostén, de escucha, de autoconocimiento, claro, no están desorientados o se sienten desorientados Claro, porque no lo encuentran en estos paisajes, ¿no? Y qué claro. responsabilidad tenemos como colectivo, por lo menos profesional, personas que nos Profesional, dedicamos a claro. acompañar, porque en lo Totalmente. Sí, sí, personal no, pero a en lo nivel, claro, profesional, y estamos hablando aquí, ¿no? Personas, tú y yo nos estamos dedicando a totalmente. acompañar Sí, profesional, me sí, parece absolutamente necesario empezar a abrir este tipo de to- mensajes y espacios, porque hacia dónde totalmente. vamos ¿no? Y me parece como irresponsable, ¿no? Hmm, Eh, sí, porque de alguna manera, claro, la persona que empieza a transitarlo dice, wow, no es lo que me esperaba, ¿no? Y muchas veces, es que claro, si estás, digamos, ejerciendo profesionalmente, ¿no? El acompañamiento a personas que están comprometidas y tal, es que llega un momento en el que todo se rompe, ¿no? Y en ese momento, o sea, no te sirve, o sea, por mucho que te pongas delante del espejo y digas, pues, soy fantástico, soy, no sé, es que no me sirve porque no conecto, o sea, ahí internamente, wow, totalmente, no vibra, ¿no? Y en ese momento totalmente, es como, claro, respira, suelta, ¿no? Suelta y permite, pero claro, ¿cómo hacerlo si no nos han educado para esto, ¿no? Nos han educado totalmente. para la acción, para justamente pues para ir detrás de objetivos, ¿no? O sea, no, es que tengo ese objetivo por alcanzar. Ya, pero es que la vida, ¿no? Te ponen en contextos, en momentos en los que todo se derrumba, ¿no? Claro, y me pone también esto en contacto con ejemplos que es todo lo contrario y que también son muy perjudiciales, que es, no, pues eso, tengo dificultad en visualizar, bueno, para mí, ¿vale? Pero tengo una dificultad en eso, es lo que digo, recojo, hay caracteres que tienen más dificultad y porque tienen un mundo interno quizás más conectado con imágenes más negativas o menos luminosas, entonces, claro, directamente eso no les funciona, para que nos entendamos. Sí, Entonces, sí, sí. tú sabes, o sea, tienes que alcanzar también una madurez, y vuelvo a lo mismo de la madurez, porque, por ejemplo, ir en contra, no, si todo el mundo, no eres joven, imagínate, en una mente joven, todo el Total. mundo practica 2006, ponte, practica la ley de atracción y sí, 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 y tú a lo mejor no conectas, eres incapaz de conectar con este tipo de, Bueno, porque tu funcionamiento interno y es porque tu distinto, realidad, por ejemplo, y porque tu realidad totalmente, estás, ¿no? O sea, estás lidiando con cosas súper heavy, ¿no? O claro, sea, yo qué sé, pero es pues que pues con la entonces, enfermedad de tu madre claro, con no sé qué, o claro, tú mismo, ¿no? Es como, claro. ¿cómo? Entonces la pregunta, o sea, digamos, lo que apunta este movimiento es que la persona entonces es, ¿qué estoy haciendo yo mal? O sea, hay Exacto, personas claro. que vienen diciendo, ¿qué estoy haciendo yo mal? Y resulta que estamos revictimizando a alguien que está pasando por un proceso y que además la persona se está sintiendo mal porque, claro, no le están diciendo desde afuera, no, no, tú con el pensamiento creas, ¿no? Piensa positivo y te pasarán cosas positivas con todo lo que hemos dicho, implicaciones, pero se abre el abanico para directos de 5 horas, ¿no? Porque al final, claro, las personas que sienten vergüenza en compartir lo negativo, el mensaje que transmitimos socialmente hacia lo negativo, entonces más aislamiento, entonces, claro, y la persona viene como, ¿qué estoy haciendo yo mal? O sea, que es muy fuerte esta pregunta realmente, porque ahí entran en culpabilidad. O sea, que Y de es cómo el justamente, pensamiento sí, sí. positivo te puede llegar a hacerte sentir culpable. Sí, sí, algo O sea, absolutamente opuesto, contradictorio, ¿no? Con la idea inicial, claro, ¿no? totalmente, ¿No? Y totalmente. luego Entonces también yo pensé, sí, perdona, otro aspecto también que es el hecho de la envidia, ¿no? O sea, ¿cómo no envidiar, no? O sea, entonces, claro, o sea, yo que estoy aquí tan jodido, ¿no? Que me está sucediendo y mira, mi vecino, ¿no? Lo que le está... Entonces es como retroalimentar algo que es súper tóxico, ¿no? Porque es al final, o sea, nada de humildad, nada de capacidad de autoescucha, nada de capacidad de habitarte, ¿no?
de estar ahí, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? O sea, wow, mi vida se está desmoronando y la tuya no, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué he hecho, no? Claro, claro, es todo lo que dices tú, esta contradicción en el sentido de decir, bueno, es que no es para nada el camino, no es camino, no es, ¿no? Entonces, claro, se quedan allí, ¿no? Entonces también había como un concepto que me pareció muy interesante, ¿no? Que lo quiero traer, pero pues también el tema Sí. de la permanencia, ¿no? Cuando Ah, la antigüedad, cuando hacíamos el bienestar y demás, había un punto en la permanencia, no era lo transitorio, porque eso también le vi, o sea, ¿hasta cuándo te funciona? Porque claro, como estamos en la verdad, ¿no? En la felicidad, verdad utilitarista, claro, hay muchas personas que dicen, sí, sí, me funcionó hasta tal día que pasó algo, lo que hablábamos, ¿no? Experiencias transformativas en las que dejó de funcionar, pero es que entonces no estamos basando en algo de funcionamiento, tampoco estamos basándonos en algo esencial, claro. en un común, no en un camino de habitarnos profundamente, estamos en, Claro. bueno, volvemos en lo mismo, ¿no? En el paradigma. Sí. Líquido, sí, Y sí. entonces como, claro, ¿no? Vamos ahí enlazando y al final todo es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece interesante porque, Me bueno, viene el cuento de, no sé si conoces el cuento de Mullah Nasruddin, es un cuento sufí. a ver, no lo ¿No? sé, pero cuéntalo, que Bueno, igual alguien no lo conoce tampoco de lo que nos escuche, ¿no? A ver. es muy, bueno, a mí me parece muy, también muy ejemplificador, ¿no? Bueno, Mullah Nasruddin, quien no lo sepa, dentro de la tradición sufí, es, digamos, el arquetipo entre el loco, el tonto y el que, digamos, el que produce algún tipo de reacción, ¿no? Busca producir una reacción en quien lo escucha, ¿no? Para ponerse en su lugar, ¿no? Entonces, Mullah Nasruddin un día está en la plaza del pueblo, debajo de una farola, y está pues buscando, ¿no? O sea, está ahí buscando, llegan sus amigos, lo ven súper ocupado, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, no, Mulá, que estás aquí, ¿qué buscas, no? ¿Qué has perdido? ¿No? Y dice, Mulá dice, pues he perdido las llaves de casa. Y dice, le preguntan, ¿pero las has perdido aquí? Y dice, la respuesta es no, no las he perdido aquí, pero es el lugar donde hay más luz, ¿no? Entonces, claro, es como que, sí, está muy bien, ¿no? O sea, tu tesoro es buenísimo, ¿no? Ir a buscar tu propio tesoro, tu oro, en lo más luminoso, pero es que te estás dejando lo luminoso, ¿no? O sea, es quizá, ¿no? O sea, si no lo has perdido aquí, pues vete, ¿no? Introdúcete en lo luminoso, ¿no? También. Claro, me viene también la frase esa de Rumi, ¿no? De quizás has estado buscando en las ramas, ¿no? Así, Todo lo que podía haber estado encontrando en las raíces, las ¿no? Es raíces, decir, ¿no? Qué bueno. volvamos allí, ¿no? Quizás no nos desorientemos, ¿no? Mm, En lo de las ramas, ¿no? Yo creo que hay mucha desorientación, ¿no? Y creo que, vuelvo a repetir, como profesionales o los que nos dedicamos a mm, acompañar, mm, esto es un tema importante, porque a ver lo que estamos vendiendo, ¿no? A ver a lo que, quiero decir, me parece delicado, pero me parece importante que reivindiquemos espacios así en los que podamos, ¿no? Ofrecer estas miradas críticas o de construcción, ¿no? Porque ahora mismo también estamos deconstruyendo un montón de contradicciones de lo que este, ¿no? Pensamiento positivo, sí, ¿no? A lo que nos está llevando, ¿no? Y sigo repitiendo que a pesar de que ahora quizás sea menos evidente, yo creo que quizás hay menos, ¿no? O la gente pues va adaptando otros procesos, otros caminos, ¿no? Pero lo sigo viendo porque es lo que digo, en el día a día nos siguen bombardeando muchísimo con el pensamiento positivo y en mm, las redes lo vemos muchísimo. O sea, la energía, lo que de esto ¿no? Es desde este lugar. Y entonces, bueno, es este lugar transformativo, es realmente transformativo este lugar. Mm. mm. Sí, me venía que, claro, una cosa es que yo que sé, ¿no? Pues no sé, que te dediques a las finanzas, que te dediques a la política o que te dediques, yo que sé, ¿no? Pues eso, ¿no? Seas cajera ¿no? O cajero del no sé qué, ¿no? Y de IKEA, de lo que sea, ¿no? Pero claro, que puedas creer en estas cosas, ¿no? Pero otra cosa es las personas que nos estamos dedicando, que estamos, digamos, siendo de alguna manera también una imagen, ¿no? Pública y por lo tanto una referencia, ¿no? En todo este proceso, en este caminar, pues es como, wow, seamos también pulcros, ¿no? En esto, seamos finos, ¿no? Como decías.
Exactamente, seamos finos, ¿no? En el uso del lenguaje, bueno, el lenguaje también creo que es otro tema para otro directo, pero Ujú. también me parece importante, ¿no? Porque al Y final, pues tanto. eso, es muy poderoso y cada vez, pues también en la liquidez lo hablamos y lo articulamos y, ¿no? Como que todo está pasando, ¿no? Por, bueno, ¿no? Y bueno, y sí, el tema de la responsabilidad como profesionales, lo intento repetir lo máximo posible, ¿no? Porque me parece que es eso, que al final desde el vender parece que desde la, ¿no? Desde la verdad del escaparate, pues todo vale, ¿no? Todo Mm. vale. Y entonces cuando la persona, ¿no? Quizás, pues eso, se encuentra en una realidad muy distinta, además el derrumbe es brutal, Es ¿no? Porque brutal. se han estado, ¿no? Sí, sí, sí. Cogiendo, ¿no? Agarrando ahí, Mm. apegando a un montón de, ¿no? Sí, Y bueno, y también todos somos, ¿no? Corresponsables de eso, ¿no? Como sociedad somos claro, responsables de lo que estamos alimentando y de lo que no. Entonces, claro, claro, a mí claro. me parecía interesante como este espacio de construir de, bueno, hay muchas cosas que no funcionan, ¿no? Y muchísima gente se da cuenta al transitarlo, ¿no? Que también es Claro, interesante, pruébalo. Yo siempre digo, la experiencia es eso también, ¿eh? A ver total. si, ¿no? Total. Y a lo mejor como no es sostenible a largo plazo, porque es lo que decimos, no somos, o sea, somos susceptibles a que nos pasen cosas y el gran misterio no lo podemos controlar y ahí es Total. no es esa rendición de la que hemos hablado muchísimas veces. Entonces, cuando Totalmente. pase, ¿no? Algo a lo que, ¿no? Un gran no de la vida o lo que sea, ¿no? Profundo, entonces esa persona no habrá manera de articular esa experiencia desde esos lenguajes. Claro. No podrá ser posible, ¿no? No, no, y no es que quien nos escuche, no es que tengamos ganas de, digamos, de enfocarnos en lo negativo o Exacto. de, o de exaltar, ¿no? Una idea, pues, no sé, pues, opuesta al bienestar o tal, ¿no? Sino que por experiencia propia, pero es que también nos remitimos a lo que la tradición, y haciendo énfasis en esto, lo que la tradición nos ha transmitido, ¿no? Que no deja de ser la experiencia acumulada de muchos siglos, de muchas personas comprometidas y que bueno, bueno, sin ir más lejos, pues mis maestros y mis maestras son personas que lo han transitado y que me lo han transmitido así también, ¿no? Entonces, mm, ¿cómo no hacer caso, no? O sea, ¿cómo obviar lo que la experiencia real te va proporcionando, ¿no? También. Absolutamente, absolutamente. También el tema de, no sé si tenemos que ir cerrando y voy mirando porque no me Sí, gustaría que... tenemos pocos minutos, sí. Vale, simplemente para cerrar una cosa también unida con lo del cuerpo y también por atarlo, ¿no? Un poquito, por si alguien nos vio, ¿no? En la anterior conferencia, bueno, en la anterior sesión o Sí. eso directo, ¿no? Pero me parece también muy importante como el énfasis también, ¿no? En toda esta actividad mental, ¿no? De vamos a proyectar, ¿no? En subir toda esta energía que hablamos en el otro live, ¿no? De subirlo todo aquí, ¿no? Cuando materializar, para materializar necesitamos lo sólido y el peso. Y ahí voy a recoger una anécdota de un maestro mío que tuve y yo siempre he sido muy flaquita. Y una vez me dijo, Patri, tú cuando quieras, me dijo, ponte piedras en los bolsillos, o sea, necesitas pesar más. Y Ah, entendí, o qué sea, bueno. el juego, ¿no? Porque, pues eso, ¿no? Hacíamos la coña, él me conoce muy bien y no era exactamente el problema, pero el tema del peso, del cuerpo, ¿no? De englobar todo, cuando se nos vende esta imagen de desde la mente, tú en tu casa, visualiza que yo qué sé, te toca la lotería, ¿no? Y claro, ¿no? Realmente ese peso, ¿no? Eso desde lo sólido, esa roca, ¿no? Que has traído también esa imagen, ¿no? Quiero como recogerla también Mm. para ir cerrando. Pues sí, ¿no? Pues sí, un placer. Estaríamos tú y yo aquí Eh, mucho rato. Cualquiera que tenga alguna duda, alguna ¿no? aportación, pues súper encantados, Dani y yo, de seguir mm. conversando, aunque no sea en el live, en diferido. Sí, Y nada, Dani, sí, a ti agradecerte estos espacios. Espero seguir compartiendo muchos más contigo. y tanto. Y Mm. nada, pues nos vemos en el siguiente tema eh, al que mirar. Y tanto, sí. Un placer, Patricia, sí. Pues No bueno, sé si pues muchas gracias. Muchas gracias también a la gente que os habéis conectado y que nos estáis viendo ahora o que nos vais a ver en diferido. Y nada, seguimos otro día. Así que adiós. adiós. Chao, chao. Adiós, Dani. Chao, chao.